Hola a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de XTB, en este caso aprovechando la coyuntura de los mercados y la volatilidad en las materias primas, sobre todo en metales preciosos, pues vamos a tratar hoy el tema del oro, que está cotizando en máximos históricos, y cómo está apoyada por las medidas monetarias de los bancos centrales, principalmente la que emite los dólares, que es la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar ahora? En un pequeño resumen tenemos los puntos que vamos a tratar, entre otros, pues que el oro ha establecido nuevos máximos históricos, que la plata se está uniendo a este rally alcanzado por los niveles más altos que no se conocían desde el año 2011, y los bancos centrales que han creado un entorno ideal para más aumentos en los precios en los mercados de metales preciosos. La relación en concreto entre el oro y la plata puede mostrar buenas perspectivas de crecimiento en el precio para el precio de la plata, y los metales como el platino y el paladio dependen en gran medida de las perspectivas de crecimiento económico y por ende no están subiendo tanto como el oro o la plata. En este caso, como tiene un carácter industrial bastante importante, pues en este caso son dos metales mucho más rezagados y que probablemente no veamos subir tanto hasta que no haya una mejora de las perspectivas económicas y por tanto del consumo a nivel global. Los alcistas, hemos visto recientemente, se han vuelto locos, podríamos decir, en los mercados del oro y demás metales preciosos. Por lo tanto, ¿hasta dónde podría llegar el oro en este caso? Pues tenemos, según el gráfico de Bloomberg, pues en términos relativos, como si tratásemos al oro como si fuera una divisa frente al dólar, pues el oro está barato. Entonces, la cantidad de oro que hay en el mundo en comparación con los balances de los bancos centrales, es decir, el acopio de bonos de renta fija que han adquirido los bancos centrales para poder inyectar esta liquidez, la cantidad de oro en términos relativos sigue siendo muy pequeña, y la reciente expansión monetaria de casi todos los bancos centrales del mundo pues se ha llevado un deseo de proteger los activos contra una disminución de valor. ¿Por qué? Porque esta emisión tan grande y masiva de dólares en términos reales es una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, para recuperar en términos reales esa rentabilidad, los inversores adoptan medidas defensivas en activos con carácter limitado en cuanto a emisiones o existencias, y a través tanto de la renta fija como del oro en este caso, pues hay una fuerte entrada de dólares en este caso en estos activos. Como todavía se sigue extrayendo oro, pero en la relación en cuanto a la emisión de dólares, en cuanto a la producción o minería de oro, lógicamente el oro es mucho más escaso y por eso la cantidad de dinero que crece es mucho más grande en proporción. En el gráfico lo que podemos ver sobre todo es los inventarios de oro en la que es la línea de color azul. La línea de color amarilla es los balances de los bancos centrales en cuanto a renta fija, y podemos ver que esos balances se han incrementado en gran medida y que el oro va siempre por detrás, y por lo tanto ese diferencial que vemos, ese gap tan grande, como los bancos no van a soltar en el corto o medio plazo esa renta fija, lo que podemos esperar lógicamente es un crecimiento todavía importante en la cotización del oro. Y en términos de relación del ratio de oro respecto a los balances de los bancos centrales de la renta fija, podemos ver que esa curva es descendente con la línea de color rosa, y eso que nos está indicando que está creciendo más el balance de los bancos centrales que el precio del oro. Por lo tanto, como el oro va rezagado respecto a este, deberíamos esperar subidas en el precio del oro. Los bancos centrales ya hemos visto que siempre que han necesitado apoyar la economía, pues han tomado medidas muy dovish, bajando tipos de interés, inyectando liquidez en los mercados a través de la compra de renta fija o incrementando su balance, como también se puede definir. Y ahora mismo los bancos centrales son incluso mucho más agresivos que antes. Las acciones actuales de los bancos centrales son mucho más amplias y sobre todo mucho más rápidas. Antes les costaba tomar este tipo de decisiones, pero como tenemos precedentes por la crisis del 2008, pues lógicamente no les ha costado tanto tomar esta decisión. Sin embargo, han tomado una medida mucho más drástica, porque en este caso el cierre de economías, literalmente hablando, pues ha necesitado de medidas mucho más extraordinarias que entonces, porque en el año 2008 hubo una crisis, pero la economía, aunque se paró de manera orgánica, porque no había tanta actividad después del impacto de la crisis, en este caso es diferente, porque el parón de la economía ha sido inorgánico, ha sido por medidas políticas para evitar el contagio masivo, de ciudadanos del coronavirus. Por lo tanto, ha habido un parón extremo que ha necesitado de una intervención mucho más drástica por parte de los bancos centrales.
Y el tema está que esta gran cantidad de dinero barato de los bancos centrales y el apoyo fiscal en todo el mundo ofrece un gran potencial para los futuros aumentos en el precio del oro a largo plazo. Y eso es lo que vamos a hablar. El oro sobre todo está respaldado por una alta demanda de inversión. El aumento fuerte de la demanda de oro a través de los fondos cotizados, los ETFs, que es la línea de color rojo en el gráfico inferior, está cotizando prácticamente en línea con la evolución del precio del oro. En este caso, este gráfico fue tomado con un precio en el oro de 1.916 dólares por onza, pero ya estamos viendo que la cotización está mucho más alta. Este es el efecto de un gran aumento en el interés en las inversiones pasivas, es decir, quiero invertir en los mercados financieros, pero no tengo tiempo o no tengo la capacidad o la aptitud para poder hacerlo de manera objetiva o de manera profesional o de manera eficiente. Entonces, a través de los ETFs, los inversores, tanto particulares como institucionales, están tomando posiciones en los metales preciosos, en concreto el oro. Actualmente el oro no está extremadamente sobrecomprado, ya lo habíamos hablado en la diapositiva anterior. Si tratamos al oro como si fuera una divisa en relación al dólar, el oro sigue estando barato porque ha habido mucha más emisión de dólares en el mercado que el crecimiento que ha habido en el metal precioso. Por lo tanto, vemos ese potencial de crecimiento en el oro que está reflejado en la línea de color púrpura, porque está cotizando por debajo de lo que debería. Por lo tanto, hay una fuerte fuerza impulsora debido a una debilidad del dólar debido a las altas emisiones o a las grandes emisiones de dólares por parte de los bancos centrales. Y ya pues lógicamente a la zaga del oro que está, pues está la plata, y la pregunta es ¿qué precio alcanzará? Está apoyada por muy buenos fundamentales porque la plata, aunque es un metal precioso, también tiene un carácter industrial bastante importante y la demanda en el mercado de la plata ha sido la más alta en años gracias a los fondos cotizados. Estos fondos no frenan en la compra de plata y desde el comienzo del año los ETFs han aumentado la cantidad de plata que poseen en un 43%. Eso es muchísimo. Y a finales de junio, hace un mes, los fondos estaban en posesión aproximadamente de 925 millones de onzas de plata, lo que equivale a un suministro de 14 meses en el mercado. Es decir, están haciendo acopio, como ha hecho por ejemplo China durante lo que podríamos llamar la crisis del petróleo, para comprar el barril lo más barato posible y luego cubrir su demanda de consumo a un coste inferior. Por eso también ha habido un incremento en el precio del barril bastante importante, porque el principal país consumidor de petróleo, que en este caso seguido de Estados Unidos es China, pues China ha seguido haciendo acopio aprovechando primero a nivel logístico la capacidad que tiene el almacenamiento y en segundo lugar para hacer frente a futuras demandas de barriles a un precio lógicamente inferior. En la primera mitad de año los fondos han comprado casi 200 millones de onzas en estos primeros 6 meses. El récord anterior fue el año completo del año 2009, es decir, estamos hablando de la crisis anterior, cuando estos fondos compraron en todo el año 2009 149 millones y solo en este primer semestre llevamos ya 200 millones. El Instituto de La Plata indica este año que la oferta podría disminuir en un 7%. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de absorción de la demanda o la demanda en sí misma de la plata está creciendo mucho más rápido que la capacidad de la propia extracción y la minería de este metal. Por lo tanto, la oferta se va a ver mermada en torno a un 7% interanual. Y la pregunta, lógicamente, con carácter inversor, ¿cuánto puede valer la plata? Pues la plata sigue siendo muy barata en comparación con el oro. Por eso también, si prestamos atención a que el oro está muy interesante, la plata lo está todavía más. Observamos una situación similar a la de la crisis anterior y el periodo posterior. Un fuerte aumento del ratio del oro y la plata y luego un recorte. Entonces, ahora mismo estamos lo que podría ser en el recorte o en la mitad de este recorrido que vimos durante el periodo posterior al año 2009. Esa caída fue aproximadamente de un 46,78% y ahora mismo nos podríamos estar ubicando en torno a la mitad de ese movimiento. Por lo tanto, el ratio oro-plata, es decir, si dividimos lo que vale una onza de oro entre lo que vale una onza de plata, son esas cifras que vemos ahora mismo en el gráfico de color blanco de 82,95 y la media de 65,63. Por lo tanto, un recorte en este ratio significa o bien que el oro no está subiendo tanto o que está siendo recortado o que la plata está subiendo proporcionalmente más rápido. Entonces, si tenemos una previsión de que pudiera llegar a cotizar en lugar de 82,95 en el ejemplo de la imagen, esto está desactualizado, pero bueno,
podríamos tomar esa misma referencia o hacer el cálculo en tiempo real, coger cuánto vale la onza de oro, cuánto vale la onza de plata, dividirlo, y este ratio es la cifra que aparece en este gráfico. Entonces, si tenemos una previsión de que este ratio caiga, lo que nos está mostrando es que la plata tiene que subir mucho más rápido y mucho más fuerte de lo que lo está haciendo el oro. Por lo tanto, el potencial crecimiento en términos relativos que tiene la plata es mayor. La dinámica en estos precios sugiere que la plata, ahora mismo, teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el oro, debería valer más de $40 la onza, y el oro después del año 2000, con el ajuste del índice al promedio histórico, que es un cálculo que tenemos que hay para poder calcular en términos reales el valor del oro, muestra que la plata vale $30 la onza. El oro a $2.400 la onza sugiere que la plata valga $36 la onza. La plata, a diferencia del oro, se caracteriza por un déficit significativo este año, y principalmente debido a ese aumento de la demanda de los ETFs. Hay más demanda que oferta y por eso hay un déficit de oferta, como comentábamos en el gráfico anterior, en torno al 7%. Los otros dos metales preciosos tendrán la oportunidad de sumarse a este rally. Bueno, pues en principio deberemos los inversores esperar a que haya una recuperación con carácter general a nivel global, una recuperación industrial. Estos dos metales tienen un componente industrial mucho más elevado incluso que la plata, y todavía se usan principalmente en este segmento, no tanto para la joyería, y el aumento de los precios dependerá de las perspectivas económicas. Por lo tanto, estos dos metales, hasta que no haya una mejora de la economía y una mejora sobre todo de las perspectivas y de las expectativas industriales, será muy complicado ver que haya un crecimiento en estas dos. La plata está rezagada respecto al oro e históricamente indica una mayor volatilidad en los mercados. ¿Cómo analizamos estos mercados, el del oro y la plata, y qué instrumentos usar? Bueno, pues el posicionamiento inversor, que es un indicador que tenemos en la plataforma XStation, en la parte izquierda donde tenemos la columna de herramientas de graficación, donde tenéis la función de X, ese es el icono de los indicadores, y si buscáis COT, que es Commitment of Traders, o el consenso de los inversores, este indicador muestra cómo están actuando los inversores en el mercado, y podéis diferenciar entre el inversor minorista, el inversor institucional y los especuladores. Desde la perspectiva de los inversores, que con carácter general en términos temporales pues es corto plazo, las acciones de los especuladores son de lejos las más significativas. Por lo tanto, de todas las posibilidades que nos da o que nos refleja este indicador, deberemos prestar atención sobre todo a la línea de los especuladores para ver un poco el sentimiento del mercado sobre estos activos. Otro indicador es la estacionalidad. En el mismo punto de la plataforma XStation 5 tenéis el indicador que se llama SEA, que es la estacionalidad en el mercado concreto de los metales preciosos. Esta estacionalidad puede ser un aspecto importante, sobre todo en el mercado de los metales preciosos, porque está relacionada directamente con la demanda. Y, por ejemplo, en el segmento de la joyería y los cambios en el mercado de divisas, en particular el estadounidense. ¿Por qué? Pues porque las materias primas de metales preciosos están referenciadas en dólares. Entonces tienen un impacto directo en las políticas monetarias de los bancos centrales en la cotización de los mismos. De hecho, en los momentos en los que se está grabando este seminario, que es jueves día 30, hoy hay una fuerte compra de dólares estadounidenses, y lo que está haciendo es recortar el precio tanto del oro como de la plata. Entonces puede que estemos viendo hoy en concreto un recorte en la cotización, aprovechando el impacto positivo que está teniendo el efecto divisa para tener una recogida de beneficios, ya no solo en precio del propio activo, el oro y la plata, sino además por el efecto cambiario de la divisa. Y luego tenemos, pues lógicamente, comparar gráficos dentro de la misma pantalla. Recordar que también en la parte izquierda uno de los iconos de la barra de herramientas de graficación es comparar. Os permite solapar hasta 5 gráficos en total de otros activos para ver la sinergia o las divergencias que tienen el activo principal del gráfico, que en este caso estaríamos hablando del oro, con otros activos como por ejemplo el euro dólar o el bono a 10 años americano. En el ejemplo de la imagen que podéis ver ahora, lo que tenemos es que el comportamiento del dólar y el mercado de bonos son clave para evaluar las perspectivas de los metales preciosos.
las acciones de los bancos centrales afectan las divisas y los rendimientos de los bonos a largo plazo, lo que permite a los metales preciosos establecer tendencias de largo plazo. Entonces, si podéis ver en el gráfico, si lo podéis ver bien, el gráfico de velas doji, velas verdes y rojas, es la cotización del oro. El gráfico de color azul es el bono a 10 años americano, el T-Note, que lo tenéis dentro de los activos de XTB. Y el gráfico de color amarillo es el eurodólar, que también podríais incluso sacar el dólar index, que está directamente con una base 100, pues te está dando el precio de los dólares con respecto a la línea base de cotización. Pues lógicamente veremos al dólar index entre 80, 90, 100 o incluso por encima. ¿Y qué instrumentos podemos utilizar para negociar en función del carácter inversor que tengamos, si somos inversores de largo plazo o de corto plazo? Pues lógicamente los CFDs ofrecen a los inversores la oportunidad de usar el apalancamiento. En el caso de los CFDs regulados en Europa y cuyos brokers, como es el caso de XTB, que están bajo el paraguas no solo de ESMA, que es el regulador europeo, sino de la CNMV aquí en España, los apalancamientos están limitados a 1 a 10. Por lo tanto, utilizaríamos solo un 10% del capital que necesitamos para posicionarnos en el mercado, o podemos multiplicar por 10 en función de cómo queramos crear la estrategia. Podemos multiplicar por 10 nuestra exposición en relación al margen que la posición nos requiere. Por el contrario, un ETF que refleje el precio del lingote no tiene apalancamiento, y al invertir en oro físico puede ser una buena idea para los inversores de largo plazo. Los ETFs deben tener en cuenta el riesgo de divisa porque no está cubierto. Sin embargo, los CFDs ya incluyen este riesgo de divisa de forma o a través de los puntos swap negativos. Es decir, cada día que pasa, o lo que se considera el overnight, ese ajuste que tenéis dentro de la posición a través de los puntos swap también está ajustando el riesgo de divisa. Por lo tanto, operar con el CFD estaríamos hablando de divisa cubierta. A través de un ETF, a no ser que explícitamente cubran la divisa, no sería el caso. Las inversiones a través de CFD son más atractivas, lógicamente en el corto plazo, aprovechando el apalancamiento, mientras que los que quieren un posicionamiento direccional y sin apalancamiento, su instrumento de inversión debería ser el ETF. Resumiendo, y para terminar, históricamente el oro visto como divisa o visto como dinero todavía puede considerarse barato en relación al dólar estadounidense. Los analistas y las valoraciones de Bloomberg indican que el precio del oro puede subir hasta los $2.500 la onza, y el oro lógicamente se está beneficiando del dinero barato emitido por los bancos centrales que está disponible en el mercado, y por lo tanto el oro está absorbiendo la mayor parte, junto con la renta fija y con la plata, la mayor parte de la liquidez destinada a la inversión emitida por los bancos centrales. Por otro lado, la plata sigue siendo relativamente más barata en comparación con el oro, por lo tanto, en términos relativos, podríamos buscar más inversión sobre la plata que sobre el oro, porque este diferencial que hemos visto, el ratio de oro-plata, que es dividir, recordemos, el precio de la onza de oro entre el precio de la onza de plata, si este diferencial está esperado que se reduzca, no es tanto por un parón o una caída en el precio del oro, sino que el potencial crecimiento que va a tener la plata es proporcionalmente o en términos relativos mucho más grande. Por otro lado, la buena situación fundamental y el retraso del mercado del oro indican que la plata debería subir hasta los $35-40 la onza. Esto, lógicamente, vendría apoyado también por un estancamiento en el precio del oro en torno a los $2.000-2.300 la onza, para poder marcar un precio de cotización en la plata en torno a estos niveles. Y los metales como el paladio y el platino tendrán su oportunidad una vez que recupere el sector industrial a nivel global un poco la situación. A largo plazo, recordemos, vale la pena analizar el comportamiento del dólar, los rendimientos de los bonos y las actividades de los bancos centrales, y respecto ya a una política de inversión o una gestión que queramos hacer con carácter temporal, recordemos, si somos inversores de corto plazo, será mucho más útil utilizar el posicionamiento a modo especulativo y la estacionalidad de los mercados a través de los CFDs, mientras que si somos inversores de largo plazo, con un posicionamiento direccional al comportamiento del oro y sin apalancamiento, nuestro instrumento es el ETF, ya que es el adecuado para este tipo de inversiones. Por mi parte nada más, agradeceros la visualización de este seminario, espero veros en próximos seminarios y que lo disfrutéis, y nos vemos. Un saludo, hasta la próxima.